Ahí está bien. Vamos a comenzar entonces. En un par de minutos voy a pedir la colaboración del público con una pequeña pregunta para que de pronto se le permita a los participantes intervenir. Vamos a abordar entonces el, el síndrome de Schiff-Sherrington, pero particularmente el cómo la fisioterapia nos puede colaborar con relación a los traumatismos o a las lesiones medulares. Resido en la ciudad de Medellín. Se conoce como la ciudad de la eterna primavera. Tenemos una variabilidad de climas muy sabrosos. Y esto también gracias a que estamos dentro de un conjunto de montañas y a esta región se le conoce como el Valle de la Urra. Es una zona muy linda a la cual están todos invitados. Sería un placer tenerlos por acá. El objetivo entonces, como les decía, es abordar las lesiones medulares, particularmente el Schiff-Sherrington. Vamos a reconocer entonces la signología de las lesiones medulares. Vamos a abordar un caso clínico y, como les decía, el cómo la fisioterapia y la rehabilitación van a influir drásticamente en la evolución de estos pacientes. En la discusión veremos entonces cómo algunos componentes teóricos sustentan su uso y cómo podemos implementarlo en definitiva. Aquí está la pregunta entonces para los asistentes. Cuando hablamos de problemas a nivel de la médula espinal, ¿qué signos esperarían ver en los individuos? Esperaría unas 2 o 3 opiniones. Muchas gracias. Se encuentran habilitados los micrófonos para... Adelante, Gabriel. Muy buenas tardes. Un signo que podría ver, o bueno, como mi duda también es, quizá el movimiento de de los miembros posteriores quedaría medio retrasado, o sea, arrastrarían los pies, sería uno de los signos. Uno de los signos en la lesión medular o en la lesión medular en general. Sí, ajá. Puede ser, esa es una de las opciones y a eso quiero que lleguemos en la discusión porque la variabilidad de la sintomatología o de los signos que se pueden presentar son variados. Muchas gracias, Brian. ¿Alguna otra opinión? De pronto la ceguera, que el animal se queda ciego. La ceguera, de pronto la ceguera transitoria o amaurosis puede presentarse en unos casos de traumatismo o intoxicación, pero el signo ocular más común en la lesión medular suele ser la anisocoria, cuando se presentan traumas a nivel cervical o cervicotorácico. ¿La parálisis ascendente por neospora? Parálisis ascendente, claro que se puede dar parálisis en este caso, por ejemplo, muscular. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es entonces algunos de los signos o algunas de las presentaciones que podemos evidenciar con respecto a la lesión medular. Pero para poder identificar, ¿están viendo bien la pantalla? Todavía se ve la notificación aquí a la izquierda. Sí, y a la parte de arriba también. Ahí la quité. Ahí se ve mejor. Sí, falta a la parte de arriba hay otra. Pero esa sí no sé cómo quitarla. Me disculpan, pero no sé cómo quitarla. Pero se alcanza a ver el texto que está hasta ahí en el Sí, ahí momento. se alcanza a ver. Ah, bueno, entonces no hay problema hasta ahora. Bien, para comprender entonces los signos de la lesión medular y particularmente llegar a la neurolocalización de los problemas, que es uno de los objetivos y algunos de los dilemas cuando se aborda inicialmente la clínica de estos problemas, sería entonces el objetivo identificar los signos de la neurona motora superior y la neurona motora inferior. ¿Qué pasa con ellas? La neurona motora superior, la cual está encargada de llevar la señal del movimiento consciente
tanto como está encargada de la regulación inhibitoria de la neurona motora inferior y el mantenimiento del tono muscular, está ubicada, o digamos que los centros neuronales están en las partes más especializadas del control y desarrollo de la marcha, como lo sería la corteza cerebral, como lo sería el cerebelo o el sistema vestibular. Y esos axones van a descender por la médula espinal hasta llegar a las intumescencias cervicotorácica y lumbosacra, que es el punto en donde van a emerger la neurona motora inferior, la cual llevará en definitiva el impulso a la placa motora. Es importante entonces reconocer esta parte fisiológica, dado que si la lesión se da a nivel cervical, se da a nivel cervicotorácico o a nivel de los diferentes segmentos de la columna o segmentos vertebrales y medulares, tendremos una distribución de signos en particular y una manera entonces de poder localizar de manera óptima el punto del problema. ¿Cuáles serían entonces los signos de neurona motora superior y neurona motora inferior? Con relación al reflejo, al tono muscular y a su masa, hay pequeñas variaciones. En la neurona motora superior tenemos aumento del reflejo, aumento del tono y disminución paulatina de la masa muscular. En la neurona motora inferior tenemos disminución del reflejo, del tono y pérdida de la masa muscular. En las dos, tanto en la superior como en la inferior, se pueden presentar diferentes alteraciones de la marcha, que pueden ir tanto desde la dificultad, desde la paresia como la ataxia, hasta la parálisis. Por lo tanto, podríamos encontrar la hemiparesia, la hemiplegia, la cuadraparesia incluso, en cualquiera de estos síndromes. Pero una manera más general de ver las consecuencias de la lesión medular y considerar los problemas de manera definitiva sería identificar los diferentes grupos de alteraciones que se pueden presentar. En primera instancia sería hablar de la alteración del tono y de la masa muscular, como bien lo habíamos insinuado antes. También hablar de la alteración del reflejo, y como hablamos de la alteración del reflejo espinal, tenemos que mencionar la alteración en el control del esfínter. Tenemos que mencionar la alteración de la sensibilidad, puesto que el grado de dolor vale recalcar que es subjetivo su valoración. Puede ser o mucho, o poco, o leve, por lo tanto, se puede definir como alteración de la sensibilidad como tal. Y obviamente va a haber alteración de la marcha y relacionada a ella alteración de la propiocepción. Cuando hablamos de la alteración de la marcha, hablamos desde claudicación hasta, obviamente, la caída del tren o la plejía. Resalto mucho la observación, puesto que en diferentes signos, diferentes lesiones pueden involucrar posiciones, pueden involucrar actitudes que en definitiva nos van a afectar el tejido muscular y el tejido tendinoso o ligamentoso involucrado. Estas son imágenes de pacientes con diferentes tipos de alteraciones, tanto osteomusculares como neurológicas, y pueden notarse entonces los diferentes cambios de posición, de centro de gravedad, y incluso alteraciones de la marcha, como lo podría ser el cruzamiento. En el caso inferior, un paciente con trauma craneoencefálico, el cual le era prácticamente imposible mantener su posición y mantener el cuádruple de estación tanto como desplazarse. Entonces la alteración de la marcha y el grado de complejidad de los signos podrían variar, obviamente de acuerdo a la complejidad del cuadro clínico de la situación del paciente o del individuo.
Cuando hablamos entonces de trauma medular, debemos considerar de forma general dos grandes aspectos. Uno, la lesión primaria, que es el efecto físico del trauma. Obviamente hace referencia a la compresión mecánica, a la laceración del tejido y obviamente a la afección que puede haber del tejido óseo, muscular, ligamentoso, tendinoso y neuronal. Una lesión secundaria sería entonces lo derivado de todo lo anterior. La alteración de la vasculatura o del componente de tipo irrigación. La alteración iónica, particularmente las concentraciones de calcio, la alteración y la elevación en este caso de algunos neurotransmisores excitatorios, el estrés oxidativo progresivo y en algunos casos la lesión inmunológica secundaria. Vamos a abordar entonces a Lolita. Lolita tuvo un chip Sherrington y a partir de entonces la discusión de su situación, de su diagnóstico y de su tratamiento, veremos la implementación de fisioterapia. Para eso sería muy importante definir qué es el síndrome de Chip-Sherrington. Este síndrome es causado por una alteración de tipo traumatológica en el segmento toracolumbar. Algunas bibliografías difieren un poco de los segmentos, algunos mencionan desde T3 hasta L3, otros mencionan desde T4 hasta L4. Muchos coinciden en que se presenta mayormente en el segmento más caudal, particularmente entre T11 a L3. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí hay una estructura que se conoce como las células del borde, las cuales ejercen la misma acción inhibitoria, el mismo control inhibitorio sobre el tono muscular y sobre el movimiento para los miembros anteriores. Entonces, cuando se da el traumatismo a nivel toracolumbar, sería la única excepción de la regla a la presentación o a la distribución de los signos de la neurona motora. En este caso, a pesar de que está posterior a la intumescencia cervicotorácica y anterior a la intumescencia lumbosacra, pues no presenta los signos de superior en la región caudal. A veces entonces esto invierte una complejidad para el abordaje clínico y una confusión en algunos casos para el médico inexperto, dado que se confunde con la presentación de los signos de neurona motora superior con un cuadro de lesión anterior, particularmente en el segmento cervical o cervicotorácico. Bien, como les decía entonces, la lesión a nivel del segmento toracolumbar afectará las células del borde, las cuales generarán entonces unos signos de neurona motora superior en anteriores, como lo serían la parálisis espástica o el aumento del tono, y la normo a la hiperreflexia del tren anterior. Para los miembros posteriores presentaría entonces parálisis flácida o hipotonía muscular que concurre con hiporreflexia. En muchos de los casos puede presentar cifosis, una tendencia cifótica de la columna, tanto como hiperextensión de cabeza y cuello, como lo pueden de pronto evidenciar un poco en las imágenes a la izquierda. ¿Cómo se llega al diagnóstico del síndrome de Schiff-Sherrington? Lo primero y lo más importante sería la anamnesis, puesto que, como se mencionó al principio, es un cuadro que responde a un traumatismo o un cuadro agudo. Es importante complementar el diagnóstico clínico con hematología y con químicas sanguíneas. Siempre les he mencionado a mis estudiantes que la hematología es como la foto del paciente. Nos va a decir cuál es su situación, no nos va a decir cuál es su diagnóstico y por lo tanto va a ser uno de los principales apoyos para el abordaje médico.
El examen físico es súper importante, la identificación de la signología que de hecho puede verse, puede identificarse por medio de observación. Estas imágenes pertenecen al estudio de Albernaz del 2016, en donde analizan unos pacientes y la resolución de un caso de casos de síndrome Schiff-Sheridan. Como pueden evidenciar entonces, presenta una hipertonía, una parálisis espástica. Eventualmente hablar de tono muscular en una imagen puede ser difícil, pero se puede percibir como hay cierta rigidez del tren anterior y una hiperextensión de la cabeza y del cuello. Tan importante entonces es la identificación de los signos como de las posibles complicaciones del cuadro clínico. No será lo mismo un traumatismo por atropellamiento que una caída de una altura que una mordedura por otro animal. Importante en los casos de lesión osteomuscular y neurológica, pues obviamente la ayuda imagenológica. Una de las principales siempre serán las radiografías, particularmente la radiografía simple, pero cuando hablamos de la lesión de la médula espinal es muy importante considerar la mielografía, la resonancia magnética y la tomografía, considerando ahora la resonancia en mi concepto como un mecanismo un poco menos invasivo a la mielografía y eventualmente con mejores efectos diagnósticos. En el estudio que les mencionaba ahora, entonces, se abordó el diagnóstico desde otras ayudas imagenológicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la resonancia en un T2, cómo se ve la señal de la médula espinal un poco más intensa, un poco más radiointensa, signos compatibles con edema. Y asimismo diferentes tomas, pero como lo decía al principio, importante considerar la radiología simple como una herramienta básica, puesto que algunos signos pueden ser muy discientes y muy claros de traumatismo medular, como la imagen superior derecha, una marcada listesis del segmento. ¿Cómo abordamos entonces el tratamiento de una condición que parece ser tan compleja y que por el solo hecho de ser derivada de un traumatismo, pues ya infiere cierto grado de adversidad? Pues bien, comencemos a hablar de Lolita. Lolita es una paciente politraumatizada, la cual fue atacada por un pitbull. Me voy a adelantar un poco al abordaje clínico. El paciente ingresa con signos de cuadraplegía, de dolor, vocalización, espasticidad de miembros anteriores y rigidez de cabeza y cuello, flacidez de los miembros posteriores. Obviamente los signos de las heridas y del traumatismo eran evidentes. Y pues inmediatamente se procedió al abordaje médico y al abordaje diagnóstico. Cuando hablo de abordaje médico, pues infiero sobre el uso de analgésicos, antiinflamatorios, antidiuréticos, antibióticos, entre otros, para mejorar su condición y para poder viabilizar al paciente. Cuando hablo de viabilizar es un concepto que utilizo para insinuar al darle prioridad a la situación clínica actual y poderle dar continuidad a su evolución, favoreciendo obviamente la respuesta del mismo. Como les decía entonces, tiene el dolor, tiene el trauma costal, de pronto se me pasó ahorita, tiene alteración propioceptiva y tiene enfisema secundario al traumatismo por mordedura. El plan terapéutico ya les mencioné el abordaje. El diagnóstico inicial fue por radiografía simple. Viéndola en detalle, las flechas nos están señalando obviamente la alteración del tejido blando y en este caso la alteración o el traumatismo de la región torácica, en donde se puede insinuar fracturas de los cuerpos costales. Visto en detalle.
Y visto en la posición, en este caso dorso-ventral, confirmamos entonces la presencia de traumatismos costales, pero llama la atención la disminución de los espacios intervertebrales, perdón, en la región torácica. Evidenciamos entonces el traumatismo de la parrilla costal, el traumatismo de los tejidos blandos, que lo confirmamos en la vista tanto lateral como dorsal. La paciente es recomendada, es remitida, perdón, para evaluación con los especialistas, con el médico internista de la clínica y con el ortopedista, los cuales abordan obviamente desde el cuadro también neurológico, pero lamentablemente indican un pronóstico malo y una de las consideraciones que le plantean a los propietarios es la eutanasia. Y aquí hay una situación particular, puesto que esta paciente contaba con una suerte y es que el pitbull que la atacó tenía seguro. Por lo tanto, pues el perro atacante estaba pagando absolutamente toda la cuenta y todos los servicios que se derivaran de su atención. Así que el propietario plantea una pregunta muy razonable. ¿Qué opciones tiene Lolita para pues, ser atendida? Y en este caso, entonces, acuden a la interconsulta fisioterápica más o menos el día 12 posterior al trauma. Al día 12 ya es un paciente que ha evolucionado un poco, continúa con dolor, continúa con la plejía posterior. Los miembros posteriores permanecen con hipotonía, con hiporreflexia, con disminución de la sensibilidad, tanto como con pérdida de la propiocepción. Perdón. En los miembros anteriores se presenta un paciente con paresia ambulatoria, pero persiste el aumento del tono muscular, tanto como la norma a la hiperreflexia y la disminución de la propiocepción. Hay contracturas musculares en la región cervical, en la región cervicotorácica y relacionada a los miembros anteriores también. Continúan los signos entonces de inflamación y de enfisema. Es el proceder entonces, consultar cuál es la terapéutica, indicar, perdón, una terapéutica y tanto como indicar una valoración diagnóstica. Por lo tanto, se le solicitó una radiografía de control. ¿Qué pasa con la radiografía de control? Veámosla en detalle. Aquí les pido que presten su atención inicialmente a las líneas que están en el lado derecho de la imagen. Esas líneas corresponden a las facetas articulares. La línea superior, la faceta articular dorsal, la línea inferior, la faceta articular dorsal caudal de la vértebra L2. Y la línea inferior corresponde a la faceta articular craneal de L3. Y vamos a ir comparándola con los diferentes segmentos articulares, puesto que cuando evaluamos radiológicamente la columna, no solamente consideramos el espacio o digamos que las diferencias de simetría a nivel de los cuerpos vertebrales. En este caso entonces vemos esas facetas articulares, las vamos comparando y evidenciamos que en el segmento L1, L2 hay una aparente listesis, hay un aparente desplazamiento de esas facetas articulares. Esto, en conjunto con la sintomatología o con los signos que presentó el paciente previamente, nos confirmarían entonces el diagnóstico de trabajo de Schiff-Sherrington. Apreciamos aquí a un lado del traumatismo costal, de hecho, uno de los traumatismos costales. Bien. ¿Cuál es el plan terapéutico entonces? Vamos a manejarle a Lolita desde fisioterapia, agentes físicos, masoterapia y cinesiterapia. Esta última se encarga o habla del control del ejercicio, el control de los movimientos. Cuidar de qué es lo que está haciendo particularmente, tanto el manejo hospitalario como el manejo en casa.
Cuando hablamos de masoterapia estamos hablando de los masajes, y los agentes físicos se dividirán en agentes físicos naturales y artificiales, los cuales serán, uno de los ejemplos de los naturales será el manejo de la temperatura, el calor, por ejemplo, y los agentes artificiales, algunos ya conocidos como el TENS o el campo magnético, que fueron los que se indicaron en este caso. Bueno. El agente físico natural, como les decía, fue la termoterapia, y de ella se implementó el uso de calor solo o combinado con frío. De los masajes se le indicó masaje suave y masaje tipo amasado para las diferentes contracturas musculares y la lesión de la musculatura dorsal. Para la cinesiterapia se indicó ejercicios de tipo pedaleo, ejercicios de apoyo, ejercicios en las falanges para tratar de estimular la recuperación de la propiocepción. Y ya les había mencionado el campo magnético y el TENS, que particularmente y sumado a las técnicas previas, por medio de la inducción electromagnética van a favorecer todos los efectos benéficos, entre ellos el mejoramiento del flujo, el mejoramiento de la conducción eléctrica, por lo tanto la disminución de la contractura, los signos de inflamación, y eventualmente van a permitir mantener el tono y optimizar el proceso cicatrizal, tanto en el tejido blando como en el tejido óseo. ¿Qué fue lo que pasó con Lolita entonces? A la semana 2 tenemos un paciente alerta, que presenta una cuadraparesia ambulatoria, ya ha evolucionado un poco. Presenta alteración propioceptiva, particularmente disminución de la propiocepción al miembro posterior derecho. Tiene dolor, y ese dolor particularmente se presenta cuando hay frío. Ahora les mencionaba, estamos en la ciudad de la eterna primavera. Aquí amanece muy frío, hace frío por la tarde, hace frío por la noche, hace frío en cualquier momento. Presenta las contracturas musculares que les mencioné previamente. Continúa la hiporreflexia y la hipotonía, mayor relacionada al posterior derecho. De hecho, en la marcha se evidencia una claudicación 2 de 4 de dicho miembro. Hay normoreflexia en los miembros anteriores y presenta una parestesia lumbar. A la semana 4 de implementadas las técnicas de fisioterapia, el paciente continúa alerta, presenta ataxia y dismetría. Continúa la hipotonía y la claudicación, tanto como la disminución de la propiocepción. Han disminuido las contracturas y ha disminuido la parestesia. ¿Qué pasa a la semana 8 de tratamiento continuo? Es una paciente alerta que presenta dismetría y que presenta cruzamiento de los miembros posteriores. Presenta una parestesia leve a región lumbar, una claudicación 1 de 4, disminución de la propiocepción, tanto como hipotonía en el miembro posterior derecho. Pero lo más notorio y lo más importante de este momento es que el paciente no tiene dolor. Por lo tanto, entonces pasamos de tener un paciente en unas condiciones un poco adversas, un poco preocupantes, y que visualmente se entiende en parte por qué se le indicó, y dada la historia, la eutanasia en su momento. Pasamos entonces a la semana 8 con un paciente así. Como podemos de pronto apreciar, es un paciente activo, dinámico, que si bien no tiene un trote y una carrera normal, pues le parece un conejito. No sé si lo aprecian, mire que los miembros posteriores regularmente van juntos. Se alcanza a notar cierta dismetría en el paso, relacionando los miembros anteriores con los posteriores. Los miembros anteriores se ven mucho más simétricos, mucho más seguros, pero la paciente se ve muy bien. Y es lo que en parte buscamos, mejorar la calidad de vida.
¿Qué es la fisioterapia animal entonces y cómo hizo para ayudarle a Lolita a recuperar estas funciones? Bien, cuando hablamos de fisioterapia animal, hablamos de ese conjunto de terapias o técnicas que no son farmacológicas y que siempre van a buscar curar en el mejor de los casos, o disminuir o mejorar las lesiones o los traumatismos de los pacientes, tanto como las repercusiones. Recordemos, como los vimos en las imágenes al principio, todas las lesiones tendrán una repercusión biomecánica y esta repercusión amerita ser tratada. En todo caso, entonces, vamos a promover esa recuperación y vamos a mejorar la calidad de vida, que es nuestro objetivo final. La fisioterapia, como lo planteamos en este caso, nos ofrece diferentes alternativas, ¿sí? Dentro de los agentes naturales no solamente tenemos el calor, la termoterapia, sino también la hidroterapia y la crioterapia. Y los agentes artificiales van desde el campo magnético y el TENS o la electroterapia, mejor dicho, hasta la implementación del láser, del ultrasonido terapéutico, de la fototerapia y de incluso otras técnicas que están avanzando como la electrólisis en este momento. ¿En qué casos está indicada la fisioterapia? Está indicada en enfermedad traumática o degenerativa, enfermedades tanto del esqueleto axial como del esqueleto pendicular, en todo el tipo de lesión muscular, ligamentosa o tendinosa, en la cicatrización de heridas y en algunos cuadros respiratorios. Pero lo que quiero resaltar es que la fisioterapia está indicada en todo cuadro doloroso. Entonces, una de las cosas que quisiera de pronto cambiar con esta charla es que dejaran el concepto de que la fisioterapia se limita al paciente complicado, al paciente que no tiene más soluciones desde la alopatía, y consideremos que nos ofrecen muchas herramientas para tratar muchos cuadros patológicos y no solamente el tratamiento de la condición aguda o crónica, sino el tratamiento también desde la prevención en muchos de los pacientes, por ejemplo, pacientes de deporte. Veamos entonces cómo la fisioterapia o qué hacen mejor las técnicas para tener esos efectos terapéuticos. Cuando hablamos de masajes, hablamos entonces de estas diferentes técnicas que buscan mejorar, modificar los tejidos subyacentes y por ende modificar el estado general del paciente. Hay diferentes técnicas de masajes, pero todas en general tienen los mismos objetivos: favorecer la circulación, con esto producir una vasodilatación local y producir o favorecer la producción de calor. Reducir, por tanto, el edema, relajar la musculatura y permite en algunos casos eliminar adherencias del tejido cutáneo y subcutáneo. Hablando del calor, para darle un poquito de continuidad, pues debemos mencionar la termoterapia. ¿Qué es lo que hace el calor? En términos generales, produce hiperemia y vasodilatación, lo cual disminuye la tensión arterial. Y debemos recordar que la disminución de la tensión induce en todos los cambios en todos los casos a cambios benéficos en muchas situaciones orgánicas. Una de ellas, la reducción de la tensión muscular, la elevación del umbral de sensibilidad y consecuencia de todas las anteriores, la liberación de encefalinas y endorfinas, con lo cual pues podemos mejorar la sensación dolorosa. ¿Qué hace la magnetoterapia? Los campos magnéticos tienen efectos biológicos que se pueden considerar o se pueden abordar, perdón, desde los efectos primarios hasta los efectos secundarios. Los efectos primarios hacen referencia a la magnetización de las moléculas, de las membranas o de los tejidos, lo cual favorece estabilizar las bombas de sodio, por ejemplo, y favorecer el paso transmembranal. Aumentar en algunos casos la velocidad de conducción celular y promover la activación de los sistemas redox. Como efectos secundarios, uno de los más relevantes es el efecto de piezoelectricidad, el cual hace referencia a la capacidad que tienen algunas moléculas de cambiar las tensiones energéticas.
En este caso, la piezoelectricidad nos aporta una inducción eléctrica a los tejidos, nos sensibiliza moléculas y puede ser trófico estimulante, particularmente en el tejido óseo, en el cual favorece los procesos de osificación. El campo magnético, pensemos en un imán, entonces el campo magnético va a tener dos polos y esa situación de dipolo es la que le permite ser bioestimulante y favorecer la movilización de iones a través de las membranas. Puede tener efectos vasculares benéficos, va a tener efectos en iones específicos como lo sería el calcio y va a favorecer entonces la liberación de encefalinas y endorfinas. ¿Esto a qué nos conlleva entonces? A tener un efecto miorelajante, puede ser analgésico sedante y este punto, particularmente el punto de sedación, lo he podido evidenciar más que todo en los felinos. Ellos son mucho más susceptibles a las fuentes electromagnéticas y por lo tanto se relajan muchísimo más en el campo magnético. Y tendrán una muy fuerte influencia en la reparación ósea. Cuando hablamos de TENS estamos involucrando un poco el término de electroterapia, pero el TENS es una técnica en particular que deriva de su sigla en inglés, electroestimulación nerviosa transcutánea. Y lo que hace el TENS es particularmente tratar el dolor. ¿Cómo lo hace? Lo hace estimulando las fibras de tipo A beta que son no nociceptivas. Okay. Y eso hace que la acción sobre la médula espinal y por lo tanto sobre la modulación de la señal dolorosa sea de disminución de la señal. ¿Qué va a generar entonces el TENS por medio de ese aumento, de esta estimulación de las fibras A beta y por en algunos casos bloqueo semiselectivo de las fibras A delta, quienes están encargadas de llevar la señal dolorosa? Pues en términos generales va a modificar la conducción nerviosa periférica, puesto que va a influenciar en la señal de estas fibras. El aumento de las fibras A beta puede favorecer la estimulación de neurotransmisores endógenos, de ellos particularmente tener un efecto morfino-mimético y por lo tanto reducir la tensión y la contractura muscular con la subsecuente disminución del dolor. Perdón, me salté una cosa. Aparte de aumentar los neurotransmisores endógenos, también puede tener efectos bloqueantes de la sustancia P, que se conoce como una sustancia algógena o estimulante del dolor, por medio de su relación con otras sustancias como histamina, serotonina y prostaglandinas, involucradas directamente en los procesos inflamatorios y álgicos. Hablando un poco de la cinesiterapia, porque quisiera retomar un poco el concepto del ejercicio y el concepto del masaje, que si bien digamos que gran ayuda y gran influencia en esta parte del trabajo es del propietario. Lo que hace el masaje, la caricia, en términos generales, va a disminuir la presión sanguínea, aumentar las endorfinas, como lo vimos antes, y eso puede mejorar niveles hormonales como de prolactina, en algunos casos de oxitocina, dopamina, y se asume, también regular un poco la respuesta a la serotonina. Pero ¿qué pasa? Que en algunos casos también se da en el propietario algunas propiedades ansiolíticas, sedantes y analgésicas. Por lo tanto, revierte un poco de importancia, sobre todo en estos momentos de pandemia y en algunos casos en los que consideran la rehabilitación de un paciente, en la rehabilitación del paciente, el trabajo en casa como más importante. Tengan en cuenta esta parte, puesto que les va a fundamentar el trabajo de los propietarios y la interacción de ellos con su mascota.
Continuando con el ejercicio, continuando con el movimiento, debemos considerar que todo contacto agradable puede tener un efecto positivo y neurofisiológico, pero cuando hablamos de agradable, tenemos que considerar obviamente la preferencia individual o las experiencias anteriores que hayan tenido los pacientes. Asimismo, algunas alteraciones del sistema nervioso, como lo pueden ser la alodinia, en el que algunas sensaciones no dolorosas pueden tener un efecto totalmente adverso. Consideremos entonces el ejercicio como una importante herramienta para mejorar el estado anímico y promover el bienestar de los pacientes. Les invito a recordar cuántas veces sacuden las llaves y sale el perro corriendo porque cree que, cree que va a salir. ¿Cuántas veces después de jugar el gato come o después de comer y jugar se hace cala y duerme? Entonces son situaciones importantes que debemos considerar con relación al ejercicio o a la actividad física en el proceso de rehabilitación. Estamos hablando de una u otra manera que cualquier terapia que simule el ejercicio, que pueda simular los efectos benéficos del mismo, pues va a promover, digamos que las consecuencias, las buenas consecuencias de la implementación. Pongo entre comillas la palabra placebo, puesto que a los pacientes veterinarios no los podemos influenciar sobre la respuesta de un medicamento ni los podemos convencer. No les podemos realizar este condicionamiento al cual se someten los pacientes con tratamientos de tipo placebo. Pero si consideramos que muchas de estas situaciones, como los masajes, como las caricias, como el agua, como el calor, no fueron creadas para disminuir el dolor o para generar una terapéutica, pues podemos considerar el término. Porque es importante considerar la fisioterapia. En la imagen que tienen a la izquierda, un paciente de raza Cocker joven, el cual es postquirúrgico de una hemilaminectomía toracolumbar. Pero su consulta especializada, su consulta fisioterápica fue muy tardía. Pueden evidenciar entonces la marcada pérdida de masa muscular, la asimetría de los miembros, el cambio en el posicionamiento. De hecho, se percibe como el codo tiene una posición lateral, una posición vara, y se puede incidir en ciertas alteraciones de posición de la columna, como en este caso, por ejemplo, cifosis o incluso lordosis. Entonces, muy importante las funciones de todo el equipo, y cuando hablamos de todo el equipo, lo primero es considerar al individuo. ¿Y quién tiene que considerar al individuo? Quien lo atiende desde que le cambia el pañal, desde que le pone la inyección, desde que el analgésico, perdón, o le canaliza la vena, para iniciar esa atención básica y esa viabilización del paciente. Obviamente hasta el médico que indica los tratamientos iniciales, el proceso diagnóstico, el proceso de seguimiento, como el plan fisioterápico. Y todo esto en conjunto nos lleva obviamente a mejorar el concepto de rehabilitación y de readaptación de todos estos pacientes a su vida normal, lo cual nos conlleva obviamente a disminuir tasas de eutanasia de pronto que no son justificadas o tratamientos prolongados que no mejoran las condiciones clínicas de los individuos. ¿Qué podemos concluir hasta ahora? El Schiff-Sherrington, como lesión medular, pues es un traumatismo importante, pero su signología debe diferenciarse de la lesión cervical y para ello pues simplemente identificar los signos y en algunos casos observar muy bien la posición del paciente cuando llega, relacionándolo con la anamnesis del mismo. Recordar que el Schiff-Sherrington es un fenómeno anatómico que corresponde a la afección de las células del borde del segmento toracolumbar y que por lo tanto no podríamos inferir sobre un pronóstico ni reservado ni malo derivado del posicionamiento o de la signología del mismo.
Cuando hablamos del abordaje clínico, una consideración que siempre he tenido, se tenga en cuenta, es la de todos los tejidos afectados. En este caso, muchos de los médicos, si se les menciona una listesis toracolumbar, pensarán en el tratamiento de una listesis toracolumbar, en cirugía, en tratamientos con analgésicos antiinflamatorios, con droprotectores, qué sé yo. Pero miren que en este caso, o recuerden que en este caso mejor, la lesión de lo muscular, la lesión de los tejidos blandos adyacentes era muy notoria y fue permanente durante muchos días. Son situaciones entonces que los invito a considerar siempre que aborden un traumatismo osteomuscular y o neurológico, muy importante, neurológico. Desde fisioterapia y rehabilitación, considerar las múltiples indicaciones que tienen, que es una alternativa muy importante a la hora de tratar las diferentes dolencias de nuestros pacientes, y no es solamente, como lo mencionaba hace unos minutos, la terapéutica del paciente complicado, del paciente crítico, del paciente sin opciones, sino antes todo lo contrario, desde un cuadro, pongámoslo entre comillas también, desde tan sencillo como el manejo del dolor, cualquiera que sea su causa, hasta lesiones complicadas y de pronto en el concepto de muchos imposibles, como lo serían algunos traumatismos medulares. La fisioterapia y la rehabilitación se encarga entonces del abordaje del individuo, ¿sí? Y aborda específicamente la situación del paciente. Por lo tanto, ese concepto de vamos a tratar los bulldog braquicéfalos, vamos a tratar las displasias de cara en el labrador, o vamos a tratar las semivértebras otra vez de los braquicéfalos, y cualquiera de esas condiciones en particular no tiene cabida. La invitación es a tratar el individuo por encima de cualquier cosa, dado que cada uno de ellos tendrá una presentación particular, un manejo en especial de unos propietarios, una casa, una situación de vida en especial que debe ser considerada como tal. Bien, creo que voy en el tiempo para hacer una discusión de 5 minutos, si no estoy mal. Estas imágenes pertenecen a Santa Elena, región donde está ubicada la Clínica Veterinaria Remington, universidad a la cual pertenezco. Les mencionaba el clima de la ciudad de la eterna primavera, pues aquí acabó de llover y pueden ver el sol que está haciendo. Bien, vamos a discutir entonces un poco lo que hemos mencionado hasta ahora. El abordaje médico se conoce desde hace mucho tiempo, incluso las bibliografías datan desde 1982 incluso, en donde la identificación de los signos de neurona motora superior e inferior no han variado. Lo que ha variado es el abordaje terapéutico. El abordaje semiológico y clínico no dista de lo que se ha discutido en estudios previos. Muy importante en el caso del Schiff-Sherrington considerar si hay trauma o si hubo la posibilidad del mismo. Saber identificar los signos, como se mencionaron, de neurona motora. Identificar si hay asimetría ósea es muy importante, puesto que si la hay, la complejidad puede ser mucho mayor. Y considerar que el politrauma puede involucrar, obviamente, como su nombre lo indica, varios tipos de afecciones, y por lo tanto el abordaje puede variar de acuerdo a cada caso. El abordaje clínico y diagnóstico, la bibliografía también nos confirma el uso de hematología completa y químicas, de radiografías lateral derecha y ventrodorsal. Yo les pido que consideren las vistas o las posiciones menos traumáticas para los pacientes. En el caso clínico de Lolita se realizaron imágenes dorsoventrales, obviamente, puesto que el posicionamiento puede generar un poco más de traumatismo, de dolor o complicar la condición de base. Obviamente las primeras opciones son la resonancia magnética y el TAC. Lamentablemente aquí en la región de Medellín en este momento no contamos con TAC, próximamente lo habrá. Y la mielografía, como lo hemos mencionado antes, es otra de las herramientas que podemos considerar.
La invitación es a que no nos abordemos de lo más básico, en este caso el abordaje semiológico y el abordaje semiológico desde la especialidad puede ser necesaria, en este caso la neurología, y no omitir algunos detalles del diagnóstico radiológico que pueden ser en algunos casos muy sencillos de abordar, como lo sería la identificación de la asimetría de estructuras óseas. Como lo mencionábamos en las conclusiones, el Schiff-Sherrington, como todas las lesiones medulares, o el abordaje, perdón, del Schiff-Sherrington o de las lesiones medulares, va a depender de la severidad del traumatismo. No será lo mismo tratar una listesis que tratar una fractura con un desplazamiento completo de la vértebra o una sección de la médula espinal. Pero la bibliografía concuerda en que ya queda a criterio del profesional el manejo de uso antiinflamatorios, ya sea esteroideos o no esteroideos, el uso de analgésicos y, como ya se ha mencionado en conferencias previas, el manejo polimodal del dolor es súper importante. Se recomienda el manejo de diuréticos, particularmente el manitol, puesto que puede tener un mayor efecto a nivel de la médula espinal. Dentro de la suplementación, la tiamina, nosotros tenemos una presentación que se conoce como Neurobion, que es muy usada actualmente en el medio. Y según el caso ya y la decisión de cada clínico, la implementación de otros, por ejemplo, antibióticos, para el caso de Lolita era necesario, relajantes musculares o algunos más complementarios. El uso de fisioterapia está documentado desde hace bastante tiempo. No solamente la implementación de los campos magnéticos y del TENS, sino como dentro del manejo del dolor en general. La invitación es a que confíen en los profesionales, ojalá certificados, que desarrollen digamos que la especialidad, en este caso una rama más de las bases de la medicina, y que consideren que tenemos desde la fisioterapia muchas herramientas para ofrecerle a sus pacientes, desde agentes físicos, desde agentes físico-artificiales como naturales, y que las herramientas pueden ser tan de fácil implementación como utilización en casa, y otras de cierto grado de especialidad que pueden ser realizadas en algunos centros médicos veterinarios. Para ir terminando entonces, un último mensaje que quiero que le dé fuerza a lo que comentábamos previamente. Necesitamos tratar al individuo y no tratar la patología en general. Por lo tanto, si tenemos las herramientas para ser implementadas en los pacientes, pues por favor, implementémoslas. Muchas gracias a todos. Espero haya sido de su total agrado. Reitero la invitación a estas tierras, son muy bonitas. Tenemos reserva natural incluso, en donde puede haber